Hola, soy Elur Larreta y te presento una nueva entrevista de Músicos a Poder. Hoy tengo el placer de charlar con Abraham Cupeiro, un apasionado de la música que irradia ilusión, constructor y multiinstrumentista que ha conseguido crear un perfil de músico inspirador y único. En la entrevista hablamos sobre las habilidades extramusicales necesarias para vivir de la música en el siglo XXI, sobre la enseñanza musical actual y también sobre cuestiones prácticas que son importantes tener en cuenta. Antes de pasar con la entrevista, me gustaría invitarte a que le eches un vistazo a nuestra web, donde vas a encontrar una innovadora metodología basada en la atención plena o mindfulness, amabilidad y bienestar. Puedes acceder a musicosapoder.com/newsletter para estar al día de todo lo que vamos publicando. Ahora sí, te presento la entrevista a Abraham Cupeiro. Muy buenas, Abraham. Muchísimas gracias por estar aquí en Músicos a Poder y por aceptar esta invitación para grabar la entrevista. Nada, un gusto, Elur, poder charlar contigo y nada, pasar un rato divertido. Qué bien. Ya me estoy divirtiendo mucho antes de empezar a grabar y seguro que va a ser un rato muy agradable. Abraham, quizá para las personas que no te sigan de cerca, ¿nos podrías hacer un pequeño recorrido de tu trayectoria? Bueno, sí, al final no es nada extraña en el sentido de que yo he sido un niño que he empezado en una banda de música y al mismo tiempo también en un grupo de música tradicional aquí en Galicia, que sabes que tenemos, bueno, pues una corriente también muy potente en ese área. Y a partir de estas dos formaciones, digamos que he ido cristalizando un sueño que tenía de pequeño, que era el de vivir de la música o vivir como un músico, ¿no? Y después, con 18 años, aprobé en la banda municipal de Lugo, pero no tenía ningún papel, ningún título, aún no había entrado ni en el conservatorio, y decidí ir a Madrid a estudiar. Empecé en el grado medio, que se llamaba por aquel entonces, y pues acabé mi carrera en el Conservatorio Superior de Madrid. Hice también un máster en la Universidad Autónoma, que estaba, digamos, imbricado dentro de la SMUC, o la SMUC dentro de la Universidad Autónoma, un máster en interpretación histórica. Y nada, a partir de ahí, pues en el 2008 aprobé la oposición para ser profesor de conservatorio, pero bueno, dejé un poquito de lado todos mis sueños, mis cosas y la verdad es que no fue una buena opción para mí, hasta que volví a retomar otra vez todas mis inquietudes, digamos, de proyectos, aunque educar y dar clase, pues es algo que siempre me gustó, pero al final ya no soy profesor de conservatorio, lo he dejado, y estoy dando conciertos pues por todo el mundo y he sacado dos discos, uno con la Real Filarmonía de Galicia en el 2017 y otro en el 2000 con la Royal Philharmonic de Londres y nada, un poco a lo que me dedico, como tú ya sabes, es a coger instrumentos del pasado y imbricarlos, digamos, en un contexto musical de nuestro tiempo. De toda esta experiencia, de todos estos años donde has experimentado digamos, diseñando tu propio camino, ¿qué habilidades dirías que son importantes? ¿Qué habilidades extramusicales dirías que son importantes a día de hoy, en el siglo XXI, para poder conseguir vivir de la música? Bueno, yo creo que eh, la primera frase a lo mejor es un poco metafísica, pero yo creo que lo que hay que entender es que hay que vivir la música. Tienes que vivirla, me explico. Yo puedo hacer un proyecto o un producto, entre comillas, muy exitoso para el público, pero si yo como músico mi satisfacción no está plena, de bueno, estoy haciendo esto, no me gusta, me reporta dinero, vivo de ello, pero no lo vivo realmente, porque es que a mí me ha pasado eso con ciertos proyectos, decir, esto sí, me da dinero, pero no me interesa. Entonces, partir por ahí. Primero, porque si tú le das satisfacción a tus sentidos, nunca te cansarás. Es decir, no hay frustración, hay energía y tienes ganas de hacer cosas, porque para esto hace falta mucha energía. Pero antes de que llegue la energía, ¿qué necesitas? Yo voy por aquí, esto me gusta, esto me piace hacer esto que voy a hacer. Hay
desde mi punto de vista vas bien. Entre otras cosas porque la vida es súper corta y no merece la pena ni gastar un segundo. Pero a partir de ahí, tú imagínate que estás haciendo algo que te gusta y que te llena. Creo que es muy importante, y no hablo como una persona experta en esto, pero sí que he trabajado a veces pues, con grupos de comunicación, a pensar que los músicos somos muy endogámicos, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con diferentes gentes en el sentido de tener más visibilidad. No, no se trata de tampoco volverse loco con esto, pero sí que nosotros pensamos que lo nuestro se está viendo cotidianamente y no es así, no es así. Eh, yo puedo pensar ahora que hay más gente que me conoce que hace 5 años, pero no me conoce tampoco mucha gente, aún porque digamos que el estilo de música que hago o lo que hago no lo ve mucha gente. Entonces, las herramientas que suelen faltar a veces es una buena puesta en escena. Y una buena puesta en escena a veces puede ser algo que parece que está mal puesto en escena. Es decir, no tienes que... hay gente que, ¿cómo se dice? Se para mucho en detalles a lo mejor de, bueno, pues de lo que te decía, ¿no? De cómo salir delante de una cámara, pero a lo mejor dando una imagen más desaliñada, a lo mejor conectas más con el público. Ahora con este tema de las redes sociales, la verdad es que no sabes muy bien cómo enfocar estas cosas. Pero sí que es importante que los músicos demos visibilidad a lo que hacemos. Para eso tenemos canales de YouTube. Yo te hablo de mi caso, porque yo no soy un gurú de esto. De hecho, yo cuando empecé con esto, le mandé un poco lo que hacía un señor que se dedicaba a aconsejar a grupos de cómo hacer, y el mail fue totalmente horrible, de que yo lo que hacía era un desastre y que no servía para nada. Entonces, dentro de sus parámetros, ¿no? Pero como a mí me gustaba, dije, mira, pues mala suerte, amigo. Yo voy a seguir por aquí. Por ponerte un ejemplo, yo he conseguido grabar con una discográfica como Warner simplemente mandando un mensaje de Facebook. Me llamo Abraham Cupeiro, esta es la demo de mi proyecto y si les gusta espero que para poder que la puedan editar. ¿Qué me ha ayudado a mí? ¿Qué me ha ayudado? Pues muchos golpes en falso, pero por ejemplo el YouTube a mí me ha ayudado mucho. Es decir, yo tengo no muchas visitas ahora diarias al canal, aunque he llegado a tener 100.000 al día, pero la gente cuando quiere ver, pues por ejemplo, un instrumento histórico va ahí. Lo que quiero decir es que tenemos esas herramientas que deberíamos utilizar. Yo no sé si estoy respondiendo a tu pregunta o si me quieres llevar tú hacia algún lado, pues ya me preguntas también, que a lo mejor me estoy enredando yo en todo esto. Y pues hay muchas fórmulas clásicas que están agotadas. Están agotadas y sobre todo hay que mirar al pasado para cambiarlas. Me explico. Beethoven se sentaba al piano, tocaba unas sonatas, tocaba unas sinfonías, porque él organizaba conciertos para ganar dinero. O sea, tenemos la figura esta del músico emprendedor como si fuese algo denostadísimo. Mira, Händel se arruinó 2 veces. Era multimillonario en su época y se arruinó 2 veces. Entonces, también es divertido un poco decir, oye, pues ¿cómo lo voy a orientar? Yo recuerdo que al principio no tenía muchos conciertos y cogí y dije, pues mira, me organizo una gira por iglesias en Francia de gente que medio conozco, voy a lo que me den en la taquilla, pero hay movimiento, tú tienes que estar en constante movimiento. Y volvemos a lo del principio. Eso solo lo puedes hacer si estás haciendo algo que dices, esto es lo mío, estoy en mi sitio, estoy en la línea que quiero seguir, porque hay que gastar mucha energía, mucha energía. Por ejemplo, Beethoven en sus conciertos, Beethoven hablaba con la gente. Esta sonata que he compuesto, ¿qué os parece el tempo? Que no sé qué. Esto está en los periódicos de la época. Beethoven, una figura que digamos que dentro del establishment clásico, que eso es otra película de terror que existe en nuestros días, es como una vaca sagrada, ¿no? Pero Beethoven no era conocido por ser un gran compositor en su época, ni por un gran intérprete de piano, era conocido por ser un gran improvisador. Bien, ¿dónde está eso hoy en día en la música clásica? Muchas de las cosas que yo hago ya las hacía la gente, en el sentido de cómo conjugar lo que haces con el público. Muchas veces también hemos mirado por un agujerito muy pequeño y entonces no,
no hemos sabido conectar con el público. Estoy hablando de los músicos clásicos o académicos, por así decirlo. Entonces ya solo con este ejemplo, ahí puedes encontrar muchas fuentes de inspiración. Y bueno, corto porque a lo mejor me quieres preguntar otra cosa o otro matiz. O no sé si te estoy ayudando. Muchísimo. Yo creo que has contado, y además te agradezco muchísimo que hayas contado así abiertamente tu experiencia. Creo que puede ser de gran ayuda y has dado unas claves, creo que pueden ayudar muchísimo. Mientras te estaba escuchando, estaba pensando, bien, ¿y cómo surgió este instante? Porque digamos que todos necesitamos llegar a fin de mes, hay esta presión social de que, bueno, necesitas cierta estabilidad económica. Eh, ¿Cómo recuerdas aquel momento donde hiciste este clic y decidiste, bueno, esto tengo que encaminar mi vida con un proyecto algo más personal donde yo siento eso que comentabas, ¿no? Que sentías que había otro camino que tenías que iniciar y que te llenaba mucho más. ¿Cómo recuerdas este momento? Porque supongo que también renunciaste a ciertas cosas que te daban cierta estabilidad. Ay, la estabilidad. Es una palabra que tiene mucho veneno dentro de ella misma. Mira, yo te voy a responder a dos cosas. Lo primero, de la presión del dinero que tenemos, que es normal y está. Pero yo, y todo lo que digo es, solamente hablo de mi experiencia, porque esto no vale para otra persona, porque cada persona tiene su carácter. Yo, por ejemplo, soy una persona muy impulsiva, muy, con muchísimo carácter y puedo hacer determinadas cosas porque yo después sé gestionarlo. Pero hay gente que es más tranquila y sabe gestionarlo de otra forma. Yo cuando era pequeño era pobre, o sea, no tenía dinero. Yo con 6 años mi madre me metió en un internado, no de un internado para que nos dieran de comer a mí y a mi hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que no te voy a vender ahora la película que tanto venden muchos artistas, porque eso sería vender el alma al diablo. No, es que yo de pequeño, no, a mí me tocó eso. Pero eso me dio una suerte de herramientas en la vida para, jope, pues si tengo 30 euros, pues voy a ver cómo puedo vivir con 30 euros. Y si tengo 3.000, pues oye, pues también habrá que gestionar eso, ¿no? Claro, con 3.000 es más fácil de gestionar. Pero bueno, hablando de la estabilidad, yo era profesor del conservatorio y al cabo de unos meses de aprobar la oposición me empecé a encontrar muy mal anímicamente. Incluso lo somatizaba y tenía pues problemas de salud, pero no sabía de dónde venían. Y entonces, bueno, al final entré en una depresión. Primero tenía mucha ansiedad, me costaba dormir, me costaba todo mogollón y bueno, pues después acabé en una depresión muy grande que a día de hoy sé cómo he salido, pero te puedo asegurar que no recuerdo afortunadamente esos momentos donde me encontraba tan mal. Y ahí con la música, pues empecé otra vez a hacer mis cosas, porque es lo que te digo, hay gente que a lo mejor un trabajo así, la estabilidad le da tranquilidad y tal. Y yo he descubierto que lo que necesito, te voy a contar un ejemplo. Primero te digo porque lo que necesito, que es como mucha actividad diferente, ¿sabes? Necesito eso. Pero mira, yo hace años vivía en una casa de 3 plantas, bueno, en plan Beverly Hills, total. Bueno, allí fue donde tuve el peor momento. Y ahora vivo en una cabaña, bueno, esto es el estudio, así de madera, y vivo en una cabaña de 50 metros cuadrados. Vale, eso sí, con una finca grande y tal, pero 50 metros. Bueno, pues descubrí que para mí las casas pequeñas, muy pequeñitas, son acogedoras, son como un nido. Y las casas grandes son como una cárcel. En la música me ha pasado lo mismo. Todo esto que es estabilidad hace que yo esté dormido, que no esté pensando, pues voy a hacer así, voy a hacer lo otro. Um, y digamos que ahora estoy como en el ritmo, en la cadencia que me gusta. No sé si me estoy yendo por las ramas o te estoy contestando a lo que tú me dices. Herramientas para poder vivir de la música. Claro, yo te puedo contar las mías, pero, pero cada persona tiene que encontrarlas. Pero, por ejemplo, a nivel pragmático, ¿no? Yo te decía que yo daba clase y me gustaba dar clase. Pero claro, no entro dentro de esto de los papelitos y todo eso. Bueno, pues yo me dediqué cuando acabé, mira, creo que te voy a responder bien. Cuando acabé el conservatorio,
monté como un proyecto que era como un museo que yo llevaba a los sitios. Ese museo después lo que hacía era, como era tan pesado de llevar, pues empecé a hacer charlas con él, pero con menos instrumentos. Bueno, pues iba a institutos, iba a colegios, algo que podía hacer yo solo realmente. No tenía ni carné ni nada. Yo el carné me lo saqué con 28 años, o muy mayor ya. Iba con unos arcones, iba en autobuses, bueno, las de Dios. Y empecé, digamos, por ahí, que tenía mucha aceptación, pues en vez de hacer conciertos donde cobraba muchísimo dinero, hacía conciertos donde cobraba menos, pero hacía muchos, ¿no? Y no lo sé, ¿cómo se podría extrapolar esto a otra persona que, por ejemplo, emprenda un proyecto, imagínate, de un trío de, yo qué sé, de música de Schubert? Vamos a hacer esto, no sé qué. Yo creo que al final una clave es hablar con la gente, ¿no? Y comunicar. Porque yo mismo, que soy músico clásico, escucho la segunda sinfonía de Brahms y necesito saber de qué va, contextualizar un poquito, porque si no, es un cúmulo de sonidos espectaculares, pero me voy a quedar en el barniz. Entonces, los músicos tenemos que buscar, no hacer, no hace falta hacer el estúpido encima de un escenario, pero sí decir, mira, pues esta sinfonía, tenemos este tema, nos vamos aquí, no sé qué. Creo que por amor al público y a nosotros mismos, para que nos vaya mejor, creo que la comunicación es importante. Gracias, Abraham. Muy interesante, muy interesante. Para cerrar este apartado, me gustaría preguntarte, si ahora pudieras comenzar de nuevo este camino que empezaste, ya sé y estoy de acuerdo con lo que has comentado, que todo esto tiene que ser muy personal, un camino propio que tiene que recorrer cada uno, pero eh, ¿qué harías diferente? ¿Cómo, cómo harías para poder, digamos, esquivar esos malos ratos que te llevaste cuando empezaste con este camino? Bueno, es que yo creo que eso es necesario. Es como cuando estudias. Yo realmente soy trompetista. Dices a veces, ostras, ¿y por qué no me compré el metrónomo antes? ¿Y por qué no solfeé y canté la obra antes y me la metí en la cabeza y la estructuré? ¿Y por qué yo llegaba a la quería del conservatorio hasta que reventaba el labio? ¿Y por qué no hacía esto antes? Porque no era el momento. El momento es cuando ya aprendes que así no, así no. Y los músicos somos muy impulsivos. Eh, es que es muy complicado, ¿sabes? Cuando eres un chaval, yo recuerdo, a mí me gusta mucho tocar así jazz porque me gusta simplemente, y me gusta tocar clásico. Y entonces, cuando eres chaval no tienes como esa personalidad aún hecha de decir, voy a tocar el concierto de Haydn y pues toco un estándar imitando un poco el estilo de Miles Davis, porque piensas que te vas a como intoxicar de eso, ¿no? O contaminar y que no funciona así. Lo que pasa es que en ese momento, ¿cómo no me daba yo cuenta de que no pasa nada? Bueno, porque hay un establishment que te está presionando todo el tiempo, porque hay mucho profesor, que yo no he tenido esa mala suerte, pero mucho profesor que está como está, como está, como está. Porque yo digo siempre que si te subes al escenario cotidianamente, te vuelves muy humilde en las clases, porque sabes que las tablas que hay debajo, si hablan, mi madre. O sea, te pasa de todo. Entonces, te sientes muy perdido y no te atreves a hacer cosas. Yo creo que me hubiese atrevido a hacer cosas. Si volviese ahora hacia atrás, decir, pues voy a hacer más cosas, pues voy a meterme en esta Big Bang o en este tal. Y eso que yo ya hacía muchas cosas, ¿no? Y no sé si me lo preguntas tanto a nivel musical como a nivel cómo proyectar las cosas, ¿no? Comercialmente, por así decirlo, porque al final lo que dices tú, todos tenemos que pagar una factura a final de mes. A nivel comercial, yo lo que sí que haría, que veo que está haciendo mucha gente ahora, mucha gente joven, es quizás a veces dar salto, salto grande, me explico. Al final, por ejemplo, yo grababa con la Royal Philharmonic de Londres y fue mucho más fácil que grabar con una orquesta de ámbito estatal en España. ¿Por qué? Porque en España la burocracia te come por los pies, ¿no? Y fuera, pues en estas orquestas es todo súper fácil, mucho más sencillo. Estoy hablando a nivel burocrático, ¿no?
mm, no sé, yo creo que la palabra sería atreverse, pero al final es lo que te digo. Necesitas como golpearte con la misma piedra 50 veces para darte cuenta que lo que tienes que hacer es o bordearla o pasarla por encima o destruirla, pero es que al final es necesario. Y todos esos malos ratos, claro, es que es muy español esto de criticar las cosas de los demás, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo he visto que en otros sitios, cuando haces algo, te dicen lo positivo también. Y nosotros somos muy de, ya te ponemos la, es como cuando te da clase un profesor o una profesora. La palabra es no, así no es. Y yo, mira, no era un gran profesor, pero me daba cuenta de que con dos preguntas lo tenía todo solucionado. Tocaba a un alumno y le digo, bueno, ¿qué opinas que has hecho bien? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué piensas que has hecho bien? Y dime lo que has hecho mal. Normalmente coincidía con lo que tú tenías en la cabeza y dice, bueno, pues ahora vamos a hacer una estrategia para poder llegar hasta aquí, ¿no? Y esto también en tus proyectos musicales lo tienes que ver, ¿no? Es decir, pararte de vez en cuando y decir, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Pero claro, ahí entra un elemento y con esto termino muy subjetivo, que es algo propio, tuyo. Entonces, alguien que viene de fuera no está viendo todas las aristas y todas lo poliédrico que es, porque tú lo tienes desde dentro. Aunque desde fuera te pueden dar consejos en los cuales tú no ves porque estás dentro de eso. Y es combinar eso. Yo recuerdo cuando nos mandaron ese mail de lo que yo hacía pues no tenía mucho sentido y tal. Bueno, pues te da un chasco, pero a mí, por ejemplo, me viene bien que me dé un poco de caña y hay otra gente que... Has comentado en un par de ocasiones la enseñanza musical. Ahora, desde el camino que has recorrido, si tuvieras la oportunidad de diseñar a una enseñanza musical donde tuvieras la oportunidad de formar a músicos que pudieran vivir de la música en el siglo XXI, ¿cambiarías algo de la enseñanza actual? ¿Cómo sería esa enseñanza musical? Bueno, para que los músicos del siglo XXI, digamos académicos clásicos, puedan vivir necesitamos un público. Entonces la enseñanza debe ser, desde mi punto de vista, con un porcentaje muy alto en generar público. ¿Y qué significa generar público? No significa generar clientes, sino generar ciudadanos que tengan conocimiento de la música de forma, como decía antes, utilizando la palabra que dije, poliédrica. ¿Te puede gustar? Pues algo que sea más pop, más del momento, incluso mainstream del momento, y también que sepas apreciar lo que es, o que sepas que existe una sonata de Beethoven, de Schubert, de lo que sea. Eh, pero a nivel, ¿qué cambiaría? Y creo que cambiaría a nivel de formar más público y formar mejores músicos. Yo, esto de las clases, todo el mundo sentado ahí con el lenguaje musical, eso ya fuera, fuera, pero fuera, eliminado, desde mi punto de vista. Tú llegas del colegio, llegas del instituto, reventado, cansado, como vienen los niños hoy en día. Vamos a cantar, cantar, cantar. Yo, el que te habla, empecé muy tarde en el conservatorio, pero cuando acabé mi carrera, que me pusieron una notaza, ¿eh? Me di cuenta que no sabía entonar. Esto es muy triste. Johann Sebastian Bach era profesor realmente, porque tenía allí a niños en la escolanía, en lo que fuese tal, y cantaban todos los días. Tú tienes que cantar, pero seas trompetista, percusionista, pianista, lo que sea, tú tienes que cantar. Y te pongo este ejemplo porque el primer alumno que tuve yo, que no fue en un centro reglado, no sabía leer música, era un niño de 7 años, no sabía leer música. Y yo le empecé a enseñar trompeta, pero le ponía las partituras. Y le ponía como colores y le ponía cosas y tal. Y al final del año él sabía leer música. Es decir, no hace falta ponerse loquísimo con eso, porque al final vas leyendo. Y cantando consigues aprender muchísimas más cosas. ¿De qué sirve muchas veces estas bases teóricas que nos ponen los conservatorios? No, no sé, cambiaría eso para empezar, ¿vale? Y después, yo soy pro bandas de música, pro ensembles. Tocar juntos, porque hace que la música sea mucho más
divertida, mucho más, ostras, es un proyecto, oye, pues vamos a montar ahora un trío nosotros y nos vamos a poner un nombre y vamos a hacer, eso es, no sé, ¿qué pasa? Que en España hay un mal endémico que es que pensamos que porque las cosas estén organizaditas y así, en casilleros, eso no funciona así. No funciona así. La música no funciona, no funciona así. Y te vuelvo a repetir, volviendo al pasado, sin ponerse tampoco con este rollos así pedagógicos, bueno, como muy rompedores y tal. Si vuelves al pasado, todos los grandes compositores y las grandes compositoras cantaban, hay que cantar, eso es la base. Por ejemplo, no hace falta que los niños y las niñas sean percusionistas, pero pueden hacer percusión porque es algo que se puede hacer de forma muy intuitiva, muy rápido. Bueno, pues ahí te estás metiendo en eso. Y te estás metiendo en que el conservatorio pone conservatorio de música, no de música clásica. Entonces, pues puedes, oye, pues hoy vamos a hacer un ritmo africano. Ah, pero mira, con el ritmo africano hay la polirritmia y tal. Coño, si te están explicando la polirritmia de forma teórica, te quedas allí dormido. Te pongo otro ejemplo, gregoriano. ¡Wow! Gregoriano, historia de la música. Historia de la música. Pero si allí, en vez de explicarte un favordón, soy el profesor de historia y te lo hago cantar y cantamos todos juntos un favordón, no se te va a olvidar en la vida y vas a decir, ¡guau! ¿Cómo mola? Porque al final es un rollo, no te diría gospel, pero que tiene ese rollo de que cantas por armonías. Y el que canta un poco mejor, el que canta un poco peor, se van uniendo ahí. Al final es una cuestión práctica sin olvidar el contexto humanista. Es decir, porque también hay muchos profesores que van en contra de lo teórico. No. Pero lo teórico es aplicarlo ya. O cantar gregoriano como se hacía, que el gregoriano, aunque mucha gente no diga lo contrario, era polifónico, aunque no esté escrito en el papel, ¿sabes? Es una cosa que los músicos clásicos también tenemos que saber, que el papel es una pista para abordar una suerte de contexto musical, pero al contexto le faltan más cosas. Entonces yo eso lo cambiaría, cantar mucho más, y meter músicas diferentes y después que todo en grupo, todo en grupo. Yo prefiero tener 4 de trompeta a la vez, ¿vale? Cuando son pequeños, que no uno, porque 4, venga, toca tú, se cansa, no, 1 hora con un niño de 8 años, por favor. El pobre se va a casa odiando el instrumento. Bueno, ahora tocas tú, a ver, tú nos vas cambiando, tal. Ahora vamos a tocar juntos 3 notas, vamos a afinarlas, no sé qué. Pero para eso hace falta tiempo y no asignaturas que, bueno, que sea como todo muy ordenadito. Entonces yo siempre pongo la libretita con le pones el fosforito aquí, el colorcito. No, tío, va. Cuando tienes un profesor que sabe de qué habla, amas la música. Es como yo ahora estoy trabajando con rollos griegos, con el aulós. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las clases el aulós, una flauta doble? Es que no es ni flauta ni... O sea, y al final es apasionante todo este mundo, pero no sé, hay que descubrirlo. La música se hace. Tú imagínate una tribu en África que le hablan de música. Ah, eso es música. Eso es una explicación de la música, ¿no? Pero música es otra cosa. Música es, vamos a hacer música. Genial. Muy interesante, Abraham. Muchas gracias. Para ir terminando, has comentado varias veces el peso de la burocracia. Has concretado un poco más, además, que en España somos especialmente burocráticos. ¿Cómo recuerdas tus inicios? ¿Cómo solucionaste este peso o este pequeño lastre que es la burocracia? A día de hoy, ¿qué hay detrás de Abraham Cupeiro para poder gestionar todos tus proyectos, para poder facturar? Te pregunto esto porque puede haber personas que se encuentran en ese punto en el que necesitan regularizar aquella actividad que están realizando, tienen buenas ideas, pero se encuentran en un campo muy desconocido, incluso que puede dar miedo eh, por total desconocimiento de términos como factura, declaración, historias de Bueno, estas. ¿Qué podrías contar de esto? mira, yo soy un auténtico medio desastre. Digo medio porque cada vez voy mejorando más. Yo ahora, evidentemente, pues tengo mi manera de facturar, que es, tengo una empresa y es fácil. Pero claro, al principio, si no tienes movimiento,
es muy complicado. Entonces lo que tienes que hacer es tan sencillo como externalizar, ¿no? Contratar una empresa que se dedica a esto, que facture por ti, que te dé de alta. Es muy importante que los músicos se den de alta, ¿vale? Que no tengan... Claro, cuando tienes pocos conciertos, pedir dinero, porque claro, si tienes que darte de alta, tienes que... Claro, todo suma, ¿no? Entonces, pero hay que... Una cosa que yo veo es que si yo pido 5, a veces me van a valorar más si pido un poquito más, ¿sabes? Y me pago mi seguridad social. Entonces lo externalizaría. Esto, pues ya pido ayuda a una empresa que haga esto. También se pueden hacer por asociaciones. Haces una asociación sin ánimo de lucro, pero bueno, ahí estás en un limbo legal y sobre todo que si no te pagas la seguridad social, pues no estás cotizando para cuando seas mayor, porque te puede romper un dedo, lo que sea, ¿no? No mucho más, no mucho más. Hoy en día ya te acabas un concierto, la mayoría de los conciertos se facturan por una cosa que se llama FACE, que es un programa que hay que meter unos códigos, que al principio parece muy engorroso, pero después es muy fácil. Y no mucho más. Y hablando de la burocracia, y voy a desviar un poco tu pregunta, yo sí que he sentido a veces también un clasismo, ¿sabes? Por lo que yo hago, ¿no? Me he sentido muy arropado por los músicos de las orquestas, súper arropado, eh, pero este establishment de la música clásica que está lleno de, entre comillas, melómanos, que después ponen críticas, no hacia mí, eh, que hablan de música como si fuese, no sé, hablar de purpurina, ¿sabes? Entonces, muchas veces los gerentes a, hay como una especie de, bueno, tú lo que haces es, bueno, sí, tal. Entonces, y ves que después vienen, que solo pasa en España, por eso te hablo esto viene a colación de la burocracia en España. Ves que vienen directores. Aquí, el que en Alemania cobra 5, aquí cobra 50, ¿no? Y después los músicos de la orquesta, si quieren comprar a lo mejor cuerdas para un violín, no hay dinero. Y eso también es un problema muy grave que tenemos aquí, muy, muy grave, y donde los máximos perjudicados son muchas veces el público y los músicos de la orquesta. Porque si para Funalnito me gasto tropecientos miles de euros, después no hay dinero para a lo mejor subirle un poco el sueldo a un músico, porque al final el que hace así o el que hace así o el que hace así no es el que hace así, ¿eh? Y eso es muy complicado. Pero volviendo a lo que tú me preguntabas, de todas formas, imagínate que más o menos tienes algo de a punto de partida. Ahora hay ayudas para ser autónomo, por ejemplo, que el primer año pagas, no sé si son 60 euros de cuota, que es bastante asequible. No, no puedo decirte muchas más cosas porque yo tampoco soy muy experto en esto, pero yo creo que sí, yo me he encontrado con ese problema al principio, ¿sabes? Y siendo profesor de conservatorio, pues aún más. Yo recuerdo que al final, para no tener problemas, lo que hice fue quitarme todos mis, ¿cómo se llama? Mis complementos específicos. Ahí perdías muchísimo dinero también, pero bueno, podías dormir tranquilo porque no incumplías ninguna ley. Eh, Quizás no te doy mucha información sobre esto, pero bueno, hay empresas que se dedican a, no, no a grandes agencias, no, una empresa simplemente que te da de alta. También hay una manera de hacerlo que son con cooperativas, ¿vale? Que también existen. Pero yo nunca, me han hablado de ello en el principio, pero al final yo simplemente pues tengo una empresa y una empresa. Cuando dices empresa parece que eres multimillonario, ¿no? Pero digamos que tengo una plataforma estable para poder facturar mis cosas. Bueno, Abraham, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Me gustaría despedirme con una pequeña reflexión, a ver qué te parece. Si tuvieras ahora la oportunidad de hablar, de cruzarte, de, digamos, mediante un pequeño agujero en el tiempo, poder hablar con aquel Abraham que iba a coger aquel autobús a Madrid, ¿qué le dirías? Eh, pues la verdad, no le diría muchas cosas, porque
Yo nunca he sido un músico súper talentoso, aunque tenía habilidad, pero no era súper talentoso. Pero sí que tenía amor por la música. Entonces yo creo que el Abraham del pasado, al Abraham de ahora, le tuvo que decir en algún momento, por ahí vas mal. Tú sigue tu camino, sigue cogiendo ese autobús a Madrid, sigue ilusionándote con la música. Creo que a veces volver atrás es como para cambiar cosas, pero a veces tienes que mirar atrás para cambiar cosas del momento. Y yo creo que el Abraham del pasado le diría a un Abraham no muy lejano, y se lo dijo, dice, ese no es tu camino. Muchísimas gracias, Abraham, por la ilusión con la que has contado las cosas. Yo creo que ha sido muy contagioso y seguro que inspira a mucha gente. Ojalá que pueda ver esta entrevista mucha gente para contagiarse de esa ilusión. Muchísimas gracias y nada, que tengas mucha suerte. Un placer, Elur, y nada, sigue con esta iniciativa que es muy bonita. Un fuerte abrazo. Chao. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.